Onda Cero les desea feliz año nuevo. Onda Cero en Navidad. Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Pues parece como que se marcha, ¿eh? Sí, el año al final se va, ya le digo yo que se va a una velocidad todo, el tiempo pasa, oiga, de una forma increíble. El tiempo es la sustancia de la que está hecha la vida, por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Y nosotros en esta hora del tentempié, en esta hora del aperitivo en España, con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero en este programa que es más de uno en el 100.0, que le parece si en este instante pues brindamos un poquito antes por este próximo 2022, que esperemos que sea bastante mejor que el 2021 y el 2020, evidentemente. Hoy vamos a ir directamente hasta La Rioja, concretamente hasta la localidad de Grábalos, porque quiero presentarles una bodega que lleva funcionando desde 1852. Se llama Bodegas Escudero. Bodegas Escudero, y yo diría Bodegas Escudero, lo mejor del mundo entero. Y para entrar directamente hasta el interior, hasta el centro de Bodegas Escudero, ¿qué le parece si vamos de la mano de mi amigo Amador Escudero, que es el enólogo de Bodegas Escudero, en Grábalos, en La Rioja, al cual ya tengo aquí el placer de presentárselo a ustedes? Don Amador, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días, buenísimos días. ¿De temperatura cómo ha amanecido hoy Grábalos? La verdad es que estamos muy altos, estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, entonces aquí hace bastante frío, pero ha aparecido un día luminoso, con mucho sol, entonces ahora hace una muy buena temperatura. Bodegas Escudero, mire, Bodegas Escudero es, digamos, una bodega familiar 100%, evidentemente. Es un grupo de bodegas que engloba diferentes bodegas. Tenemos Bodegas Vinsaca, por un lado, que está en La Rioja, en Pradejón, Bodegas Logos, que es otra bodega que engloba Bodegas Escudero, que está en Navarra, y también, por otro lado, Cavas Escudero, que elabora desde hace muchísimos años unos cavas riojanos de gran calidad que han asombrado en todo este sector. Pues todo esto comienza en 1852. Ese año fue en el que Juan Escudero plantó las primeras viñas de la familia, sin imaginar que la descendencia acabaría convirtiéndose en seguidores de esas primeras viñas. Amador, ¿cómo comenzó todo en 1852? Bueno, pues mi bisabuelo Juan Escudero montó una pequeña bodega haciendo una cueva en el monte, un lagar y varias cubas de 4.000, 5.000 litros de esos cubas de madera de roble. Y ahí empezó a elaborar sus vinos y a comercializarlos primero en la zona. Luego mi abuelo pues empezó a comercializar, amplió la zona de venta. Luego mi padre pues siguió aumentándola y nosotros pues es lo que hacemos, hacer vino de nuestras viñas. Tenemos una cantidad importante de viñedo y todo lo comercializamos pues en España y bueno, y en otros 30 países más. Están orgullosos del pasado, enamorados del presente e ilusionados con el futuro. Voy a presentarle, Amador, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, que es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Amador. Buenos días. Yo quisiera, Amador, que nos contaras un poquito, ya has hablado de tu familia, que fue la que puso el apellido riojano al vino efervescente. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi padre estudió enología, primero en Haro, luego en Requena, en Valencia, luego en el Penedès, en Barcelona, en el Penedès, en Vilafranca del Penedès, porque entonces no se estudiaba enología en la universidad, eran cursos de, pues eso, que se daban en las enológicas que había entonces, y bueno, de allí, pues mi padre era así un culo inquieto, se marchó a Francia, estuvo por Burdeos, por Borgoña, por la Champaña,
y cuando vino, pues decidió empezar a hacer un vino que entonces se llamaba método Champenoise, entonces nos dejaban poner la etiqueta método Champenoise. Bueno, yo creo que al principio se ponía champán, luego nos prohibieron eso, se puso luego método Champenoise, y luego con la entrada en la Comunidad Económica Europea nos prohibieron también poner método Champenoise, y entonces es cuando se hizo la denominación de origen Cava, y bueno, mi padre fue uno de los primeros socios de la denominación de origen Cava. ¿Qué nos puedes contar? Háblanos un poquito de los viñedos, que creo que tenéis unos viñedos. Sí, ¿sabes? Pues bueno, tenemos unas 300 hectáreas de viñedo, casi todo dedicado a hacer vinos tintos, y unos 40 hectáreas de viñedo así dedicados a hacer la elaboración del cava. Entonces son viñedos, pues tenemos viñedo muy antiguo que puso mi bisabuelo y mi abuelo, luego viñedos que puso mi padre, y nosotros seguimos pues ampliando y poniendo más viñedo, desde que tenemos mucho tipo de viñedo. En el tema del cava, pues bueno, pues tenemos la variedad Viura, que es la variedad tradicional riojana de uva blanca, pero luego pues bueno, hemos incorporado la variedad Chardonnay hace unos 40 años o así, empezamos a poner variedad Chardonnay, que es la variedad más importante de vinos blancos del mundo, es la variedad principal en la Champaña francesa, en la Borgoña, y bueno, y se ha adaptado muy bien aquí, porque antes os he dicho que mi pueblo estaba a 700 metros sobre el nivel de mar, pues es un clima muy continental riguroso, y vaya, tiene una pluviometría bastante bien, aunque no tan alta como la Champaña francesa, pero bueno, aquí se sacan vinos pues con poca graduación, muy afrutados y muy buenos para hacer cava en este caso. A mí me han hablado que vuestro viñedo más singular es el Vidao, que nos puedes contar de él. Sí, se le llama Vidao, que es como le llamaban mi abuelo y mi bisabuelo. Bueno, yo a mi bisabuelo no lo conocí, porque yo ya soy mayorcito también, tengo 64 años, pero mi abuelo siempre hablaba del Vidao, que eran viñedos que los habían puesto en la época de mi bisabuelo y de mi abuelo, y eran viñedos que en vez de poner monovarietales, que le llamamos ahora, es decir, en una finca poner solamente una variedad, pues ahí ponían las variedades mezcladas. Esto se hacía sobre todo con variedades blancas en las cabezadas de las fincas, las zonas menos fértiles, y luego las partes de abajo eran todo pues variedades tintas, y ahí ponían pues tempranillo sobre todo, pero también mucha garnacha, monastrel, es decir, un montón de variedades, y a eso se le llama el Vidao. Entonces, cuando vendimiaban ya llevaban el cupaje hecho, lo que se llama el cupás, pues lo llevaban ya hecho. Ahora eso lo hemos modificado y seguimos teniendo esos viñedos muy viejos, pero lo vendimiamos por variedades, porque cada variedad tiene un punto de maduración un poco diferente. Entonces, por ejemplo, el Graciano y la Garnacha nos vienen más o menos a la vez, se vendimia a la vez, pero el Tempranillo, como la palabra indica, tempranillo, viene bastante más temprano, entonces lo cogemos al principio, luego la Garnacha y el Graciano, y luego el Mazuelo y la Monastrel, que también hay viñedo de Monastrel, que en la zona nuestra era normal que habría, pero bueno, luego ahora como denominación de origen Rioja, pues no es una variedad preferente. Estos viñedos que tenéis, no usáis fertilizantes, creo, químicos, y solo lo hacéis con abonos orgánicos procedentes de las fincas vecinas. Sí, nosotros ya hace muchos años dejamos de echar abonos minerales, nunca hemos empleado herbicidas en las plantaciones, jamás, ni mi abuelo ni mi padre, y claro, en la época de mi bisabuelo ni siquiera existían los herbicidas, pero vaya, nunca los hemos echado en la tierra, y se sigue laboreando como se hacía cuando empezamos. Y como decía mi abuelo, dice, si mata las plantas pequeñas, ¿cómo no le va a ser bueno para las raíces del viñedo? Y jamás hemos empleado ninguna herbicida. Todo lo que las cosas que se utilizan son productos orgánicos, que nos los producimos nosotros mismos. Tenemos pues varias granjas de ovejas, de vacas, entonces mezclamos todo lo que sale de esas granjas, todo el estiércol, lo fermentamos, y al año siguiente lo sembramos de lombrices californianas. Entonces estas lombrices transforman el estiércol en humus, y eso es lo que les echamos de alimento a los viñedos.
Ujú. ¿Y la vendimia cómo la Todo hacéis? 100% orgánico. Sí, la vendimia cómo la hacéis, siempre a mano. La vendimia, todos los vinos de nivel alto, muy alto, es decir, reservas, grandes reservas y vinos de autor, se hace todo a mano, ¿no? Lo vendimiamos en cajones, lo metemos en frigoríficos, se ponen a 5 o 6 grados de temperatura y al día siguiente se seleccionan, es decir, llevas 2 selecciones, primero la selección a mano y luego con una máquina que se separa todas las uvas y solamente dejarlas bien sanas, todo lo mejor de lo mejor. Luego pues hay viñedos jóvenes que eso se vendimian a máquina. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en 1956 Benito Escudero, abad, seleccionó las mejores uvas en el momento de la maduración del viñedo más viejo. Sí. Y una vez recogidas se extendieron al sol sobre plantas de tomillo para clasificarlas y posteriormente se fermentaron en depósitos de hormigón hasta su paso por barrica de roble. Sí. ¿No puedes contarle todo esto? Bueno, pues esto es cosas. Mi padre sobre todo le gustaba estar siempre experimentando. Y bueno, pues como había viajado mucho y todo eso, pues en algún sitio había visto pues que pacificaban las uvas y luego pues hacían unos vinos con mucha graduación y luego se quedaban azúcares al final. Entonces el año que nació su primer hijo, cogió de estos vidaos que hemos hablado antes, los vendimió y las uvas las dejó en una finca que teníamos que estaba todo lleno de tomillo. Entonces encima de los tomillos se pusieron las uvas a pacificar, y ahí se tuvieron hasta enero, febrero, no sé exactamente hasta cuándo los tuvo, y luego de ahí sacó el mosto, que salió muy poco, porque claro, se había concentrado mucho, y con ese mosto lo metió en barricas. No tenemos más que 17 barricas, y ahí pues se va todos los años rinchando, y el año pasado, el anterior, es la primera vez que hemos sacado 1.500 botellitas, ¿eh? Entonces es un vino que tiene mucho alcohol, mucha graduación, llega a 17 gramos de azúcar, a 17% de alcohol, y luego le quedan 20-30 gramos de azúcar. Es un vino pues de postre, ¿eh? Y muy viejo, de 1956, ¿eh? Esta edición limitada creo que, bueno, tan especial que la presentáis en botellas de medio litro, ¿no? Sí, son botellitas de medio litro. Y además van en estuches individuales y además numerados y firmados por Benito, además, ¿no? Sí, bueno, nosotros en todas una de nuestras marcas es el nombre de mi padre, que es Benito Escudero Abad. Entonces, bueno, pues va siempre de todas las botellas de cava, de vino, todo lo que hacemos con la marca Benito Escudero lleva la firma de mi padre. Estoy viendo la web que tienen tan bien preparada, que es www.familiaescudero.com. Y hablando de Benito Escudero, estoy viendo un vermut, porque la familia Escudero, Bodegas Escudero, también les ofrece un vermut. Benito Escudero, elaborado con mimo, con respeto, siempre para acompañarnos en los mejores momentos. Este vermut, ¿qué tal es, Amador? Hombre, yo voy a decir que es el mejor del mundo, claro que sí, ¿eh? Pero vaya, os voy a contar la historia del vermut. Mi padre, después de viajar y empezar a hacer sus cositas, pues bueno, tuvo un accidente con una moto, con una Montesa, tuvo un accidente, se fracturó el cráneo y la verdad que la empresa pues fue muy mal y bueno, estuvo 10 años sin poder trabajar, y cuando se recuperó los 10 años, pues empezó a ver cómo iniciábamos otra vez la empresa y bueno, empezó a hacer diferentes cosas. Probó con los cavas, que os he dicho antes, con vermú, con mistelas, con sangrías, bueno, con un montón de cosas que, bueno, y lo que mejor le funcionó fue el cava, y bueno, es lo que empezamos a hacerlo en plan empresa, nos ha funcionado muy bien, y bueno, luego ya pues he retomado el tema de los vinos, y bueno, pues hace 5 o 6 años, pues dijimos, vamos, cuando estaban los vermú bastante de moda, como mi padre lo dejaba todo escrito y ahí están sus manuscritos, y el vermú, pues oye, cogimos la receta de Benito Escudero, mi padre, y lo hemos un poco acondicionado a los nuevos tiempos, a las nuevas ideas,
y bueno, hacemos un vermut con la variedad garnacha, que es una variedad con la que conseguimos sacar vinos con mucha graduación, muy altos de graduación, y procuramos pues eso, que el propio azúcar que lleva el vermut que sea del mismo, es decir, sin azúcares añadidos, ¿eh? Si hablamos de vermut, también tenemos que hablar de aceites. La familia Escudero elabora aceites además de oliva virgen extra, ecológicos, que esto también es muy importante. ¿Qué nos cuenta usted de los aceites? ¿Por qué los aceites también? Bueno, porque un abuelo mío, Amador Escudero, se llamaba como yo, se dedicaba al vino, y la otra rama familiar pues se dedicaba al aceite. Entonces el aceite, hace muchos años, tenemos muchos olivos muy viejos, pero dejó de ser rentable porque al final, hace 40, 50, 60 años, lo que más se miraba era el rendimiento de la oliva. Entonces no podíamos competir con los aceites andaluces, porque en Andalucía un aceite rinde un 20 y tantos % hasta el 30%, y aquí, en la zona que estamos, hay menos horas de sol, y como mucho el rendimiento sacamos un 15-16% de rendimiento, entonces no éramos competitivos. Pero bueno, según ha ido avanzando la sociedad, y la sociedad quiere cada vez productos más gourmet, de más calidad, ahí hemos visto un hueco en el mercado, y entonces pues hemos retomado la actividad del otro abuelo. Y bueno, la verdad es que está siendo un éxito. En esta Navidad no tenemos que jugárnosla, queridos amigos oyentes, con el brindis. Siempre hay que elegir lo mejor y lo español. Si volvemos al cava, Amador, nos hemos preguntado siempre, bueno, ¿tomamos los españoles correctamente esta bebida? ¿Cómo se debería de tomar? Es decir, hay que enfriar mucho el cava, por el contrario tiene otro tipo de temperatura. ¿Cómo deberíamos beber correctamente el cava? Bueno, hablando de temperatura, el cava hay que enfriarlo dependiendo de la cantidad de azúcar que tenga. Por ejemplo, un brut natural, que tiene nada de azúcar, pues ese se puede tomar perfectamente 7-8 grados, es una temperatura bastante adecuada. Y ese cava lo vamos a emplear en toda la comida, desde los entrantes hasta el asado, o los mariscos, o lo que tenga cada uno para cenar. Y luego, pues si quieres para el postre, pues ya pues ahí, si vamos a meter un semiseco, un semidulce o un cava que tenga azúcar, ahí hay que enfriarlo más. Y un semiseco de estos, pues habrá que enfriarlo a 3 o 4 grados de temperatura. Es decir, cuanto más azúcar, más frío. Y cuanto menos azúcar, se puede tomar un poco más alto de temperatura, pero siempre, pues eso, no pasando de 8 grados, 9 como mucho. Bueno, pues ya sabemos más sobre el cava. Hay que cenar con cava de familia Escudero en este fin de año para dar la bienvenida al 2022. Hablando del 2022, hablando de fin de año, don Amador, ya que estamos a finales de año, ¿qué reflexión podríamos hacer sobre el transcurso del 2021 con todo lo que nos ha caído? No sé, la verdad es que los que nos dedicamos al tema de hostelería y restauración, pues lo hemos tenido bastante difícil, porque bueno, pues ya veis cómo está, la mitad de la hostelería cerrada, con horarios muy rigurosos, vaya, pues hay pocas celebraciones, las bodas, bautizos y todo este tipo de cosas, que es donde la gente celebra y lo hace con cava o con vino, pues como no ha habido, pues la verdad es que ha bajado las ventas. Pero bueno, luego está la alimentación, que la alimentación ha ido bastante bien. Nosotros, desgraciadamente para nosotros, en alimentación estamos muy poco, sí estamos en tiendas especializadas y en vinotecas, que ahí nos está funcionando muy bien. Entonces, el conjunto del año, vamos a decir que no le vamos a poner un mal, vamos a decir un regular, pero esperemos que el año 22 sea muy bueno, y la gente pues luego celebre todo lo que no ha celebrado y bueno, y empiece a aumentar el consumo en este tipo de eventos y bueno, pues vendamos un poco más. Tenemos una página web que es www.familiaescudero.com. Ahí pueden ustedes, si lo desean, pedir a través de la web, por ejemplo, el cava de los dioses, esa selección de Pac Benito Escudero, todo lo pueden ustedes hacer.
en familiaescudero.com. ¿Tenemos alguna pregunta más, Juan, para nuestro querido invitado estrella de hoy? Sí, como estáis hablando de cava, yo quisiera que nos hablara de su cava estrella, que yo creo que es el Dioro Baco Brut Reserva. Bueno, pues es un cava. La palabra Dioro Baco, a nadie le tengo que contar que Baco era el dios del vino, en la mitología romana, Dionisos era la griega, y bueno, pues por eso el nombre de Dioro Baco, del dios del vino. Y bueno, pues el cava está hecho con la mitad variedad, la que os he comentado antes, tradicional riojana, la Viura, y luego el otro 50% de Chardonnay francesa, y es reserva porque como mínimo lleva 4 años en la botella. Es decir, una vez hecha la segunda fermentación dentro de la botella, lo tenemos 4 años antes de sacarlo al mercado. O sea que esto es fantástico para acompañar a principio y a fin de los menús que tenemos madrileños, ¿no? Pues sí, es para tomarlo a lo largo de toda la comida, como aperitivo, con el marisco, con la carne, bueno, con lo que se quiera, con lo que tenga cada uno. Muy bien, muchísimas gracias por mi parte. Pues gracias a vosotros. www.familiaescudero.com. Querido Amador Escudero, enólogo de familia, de bodegas Escudero, de la familia Escudero de toda la vida. Gracias por atender la llamada de la radio en España y de Gulliveria.com, y desearle muchísima suerte en el 2022 para usted y para todos y cada uno de los profesionales, que deben ser muchos, en familia Escudero. Gracias, amigo, y suerte en el camino. Pues lo mismo os deseo, y un feliz año nuevo a todos los oyentes de Onda Cero. Gracias, Juan Martínez. Gracias a ti también, y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Adiós. Gulliveria.com es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, que hoy nos ha llevado hasta, ni más ni menos que hasta Bodegas Escudero. www.familiaescudero.com. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Onda Cero les desea feliz año nuevo. Onda Cero en Navidad.